Hola, hola, ¿cómo están amigos y familiares y hermanos que van a ver este video? Les saluda una vez más su amiga y su hermana Sonia, juntamente con mi amado esposo eh, Humberto. Yo sé de que ya muchos o algunos han visto los videos que he estado bajando, pues ahora tengo al invitado especial que es el Espíritu Santo, pero también tengo al invitado especial que es mi esposo y quiero que él se dirija a ustedes con un saludo. Dios los bendiga. A petición de mi esposa que ha estado ahí insistiendo para que hagamos un pequeño video acerca de ella les va a explicar, pero pues es un privilegio poder estar en los caminos del Señor Amén. y poder um, manifestar las maravillas que Dios ha hecho en la vida de nosotros. Jesucristo es la respuesta. Fuera de Él, dice la Escritura, nada podemos hacer. Hemos, en el transcurrir de nuestra vida, hemos andado por muchas circunstancias, situaciones que por desconocimiento, por ignorancia de la verdadera palabra del Señor, pues casi naufragamos en esta, en este mundo lleno de tantas situaciones, conflictos que solamente Jesucristo puede dar esa paz, puede dar esa sabiduría, puede dar esa guianza a todo aquel que está necesitado. Y pues mi esposa va a compartir con ustedes de qué se trata esto. Amén, gloria a Dios, gloria a Dios. En este momento yo quisiera hablarles un poquito acerca de nuestra historia, de nuestro matrimonio para la gloria de Dios. Dice de que cuando el Señor liberó a aquel endemoniado, al Gadareno, dice que esa persona, ese hombre quería irse tras Jesús y le dijo no, y le dijo ve y cuenta las maravillas que ha hecho Dios en tu vida. Entonces nosotros tenemos que testificar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y nosotros somos un testimonio vivo de lo que es la restauración de nuestro matrimonio. Somos ese testimonio que les podríamos decir que Dios es real para aquellos que tal vez tienen dudas o tal vez están un poco desesperanzados, que están pasando por un momento difícil en su matrimonio. Les podríamos decir que el Señor sigue sanando, sigue liberando, sigue restaurando vidas, sigue restaurando matrimonios y nosotros somos testigos fieles de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y la verdad, para empezar, quiero decirles de que mi esposo y yo tenemos 33 años de habernos conocido. Eh, Él tenía 15 años cuando yo lo conocí. Bueno, ¿Y tú? somos del mismo pueblito. Yo andaba cerca de los 17 años cuando tenía cerca de los 17 años cuando conocí a mi esposo y él tenía 15. Es una historia larga, larga, larga. Hasta hoy, en el 2020, tenemos 33 años de habernos conocido, 18 años de casados y tenemos, para la gloria de Dios, tres preciosos hijos. Tenemos unos cuatitos, no sé cómo le llaman en su país, o gemelitos, es una niña y un niño, tienen 18 años los cuatitos y tenemos otro varón de 17 años. En total pues son cuatro hijos los que tenemos, ¿verdad? En conjunto con mi esposo. Y para la gloria del Señor ahora les podríamos decir un poquito de nuestro testimonio. Para empezar, esta historia de 33 años podríamos hacer una película, podríamos escribir un libro o podríamos hacer, bueno, nosotros ya no pertenecemos a las telenovelas, ¿verdad? Pero las telenovelas lo sacan a veces de cosas irreales, pero podríamos decir que nosotros podríamos hacer una historia de todo lo que hemos vivido como matrimonio. Yo en lo personal fui una niña muy necesitada de amor, de atención. No tuve esa atención en mi niñez no supe qué era tener, tal vez sí tenía a mis padres, pero mis padres pues no fueron enseñados
para dar ese amor que todo hijo necesitaba. Crecí en un hogar disfuncional, en un hogar donde como todas muchas historias, donde hay padres que están físicamente allí, pero que nunca físicamente están allí, pero nunca han tenido el cuidado de sus hijos. Y yo la verdad sí tenía a mi padre, pero pues él nunca se ocupó de nosotros, o sea, tenía la imagen de él, pero en realidad eso me llevó a estar en ese hogar que no, sin esa comprensión como niña. Creo que llegué a la adolescencia y yo lo que más andaba buscando era una persona que me pusiera la atención, una persona donde yo podría encontrar un poquitito, una migajita de atención o una migajita de amor. Y pues Dios, por A o B razón, el Señor puso a mi esposo en mi camino, un niño de 15 años que él les puede decir en la edad en que él estaba, un niño que también andaba falto de atención, de amor, y creo que nos encontramos en la misma, casi, no en la misma condición, porque él pues por lo menos tenía, tal vez sus padres eran buenos proveedores, y sin embargo yo no tenía ninguna de las dos cosas, no tenía ni el amor ni tenía la provisión. Era una persona necesitada de todo, pero lo que sí sé que desde entonces Dios tenía un plan para nuestras vidas y allí comenzó nuestra historia de amor, en que yo estaba estudiando, apenas empezaba mi primer año de bachillerato y mi esposo La estaba high school aquí en Estados en Unidos. Estados Unidos es la high school, pero en mi país le llaman el bachillerato. Yo estaba empezando mi año el 10, ¿verdad? Y yo estaba en la junior high. Y él estaba en el noveno, en la junior high que le llaman acá. Y así fue como empezó esto, algo infantil se podría decir, pero eso algo infantil fue año tras año tras año. Duramos no sé cuántos años de noviazgo, desde el 87 hasta el 2001 que nos volvimos a reencontrar. Solo imagínense cuántos años esa fue la etapa de nuestro noviazgo, una etapa, digamos, para mí tormentosa, porque yo en realidad pues creo que como desde que tenía esa niñez yo siempre estuve enamorada de mi esposo, no sé, como yo estaba falta de esa atención, yo no sabía qué era tener a alguien que te ame, pero pues aunque él no me daba lo que yo andaba buscando, el amor, yo me conformaba con eso, pero en realidad lo que yo necesitaba en ese tiempo era tener el amor de Dios, el amor real, el amor verdadero, porque eso nos pasa cuando nosotros hemos crecido en un ambiente donde no hemos tenido el amor, la atención de nuestros padres, donde a veces más que eso hemos tenido tal vez maltrato físico y maltrato psicológico y maltrato emocional, un conjunto de cosas, y creo que eso me llevó a aferrarme a mi esposo, a pesar que en ese entonces él era una persona inmadura, pero yo me conformaba con el poquito de atención que él me daba. Entonces ahora quiero dejarle a mi esposo que él pueda respaldar lo que yo digo o algo que él quiera agregar a lo que yo les acabo de decir. No, pues cuando uno ya viene a los caminos del Señor, uno viene a entender que todo lo que pasa en nuestras vidas no es por casualidad. Es una escuela, es un aprendizaje que Dios tiene en cada vida. Amén. Y que simplemente sin confesar a Jesucristo como nuestro Salvador y nuestro Señor, nuestro entendimiento y nuestra vista está cegada. No podemos ver en realidad el propósito por el cual cada uno de nosotros hemos sido creados. El matrimonio, Dios desde el principio, desde el libro de Génesis, Dios ha diseñado al varón y la hembra para que estén juntos en una sola carne. Yo, con mis 15 años, yo no podía entender eso, ni sabía que era eso. Yo conocía que existía un Dios, pero algo así como por tradición, algo que era como un mito para mí. Pero llegué a un punto en mi vida que ya no pude más andar a la deriva en este mundo y tuve un encuentro con Cristo. Y entonces uno entiende el propósito por el cual nos conocimos, porque ahora
yo entiendo de que ella es la mujer que Dios tiene para mí, Amén. pero antes no lo entendía, antes solo era algo físico, algo emocional, algo como ella dice, una necesidad de afecto, no solamente emocional, ya sea de cariño, sino físico. Pero eso a la larga es muy limitado, es algo que no tiene una profundidad. En la escritura hay un pasaje donde el Señor Jesucristo le pregunta al apóstol a Pablo, a Pedro, que si lo ama. Le pregunta 3 veces. Y en las primeras dos contestaciones que le da al Señor eran la respuesta de un amor superficial. Pero el amor de Dios es algo que sobrepasa todo entendimiento, dice, ¿verdad? Amén. Y ahora, pues, en los caminos de Cristo, he llegado a entender que todo lo que pasé, todo lo que ella me aguantó, todas las ah, regadas que a veces uno hace en la inmadurez de la vida, Dios en todo eso le hace ver a uno muchas cosas. Yo no podría valorar más que nada a mi esposa hoy en los caminos de Cristo, porque Cristo le da significado al matrimonio. La escritura dice que no es bueno que el hombre esté solo. Y otra escritura dice que el Señor le hizo ayuda idónea al hombre para que esté ahí con uno. La mujer es un vaso frágil, pero en ese tiempo, por ignorancia, uno no conoce nada de eso. Y está la tradición, ¿verdad? En México que dicen que somos machos, ¿verdad? Que la mujer tiene que estar sujeta a nosotros. Y es cierto, la escritura lo dice, pero, pero dice también que la amemos como vaso frágil, como aquella ayuda que Dios ha puesto. Y la verdad, si algo puedo resumir de mi esposa es que es muy paciente, Gloria a Dios. mucha paciencia y como ya lo he compartido antes, si no la hubiera conocido a ella, yo no sé, si yo no hubiera conocido a Cristo, pero también Cristo no hubiera puesto a ella, yo no sé dónde estuviera, quizás yo no estuviera aquí, pero Dios manda, manda esa ayuda que pues ahora más que nunca sé que yo casi todos los días le digo que es mi tesoro, que Gracias, es amor. que es, no sé cómo explicarlo, es algo que solo viene por revelación. Amén. Y si este video llega, no sé hasta dónde va a llegar. Lo único que les puedo decir es de que sin Cristo nuestro pensamiento, nuestra vista está cegada. Amén. No estamos limitados. Pero cuando tú abres tu corazón a Jesucristo, porque Jesucristo no es una religión, Jesucristo es una persona que tiene el poder Amén. para hacer lo imposible posible. Nosotros somos limitados, nosotros podemos hacer lo posible, pero Pero Él, Dios hace lo imposible. Él hace lo Amén. imposible. Así es. Si tú abres tu corazón, Amén. si tu matrimonio en este momento está a la deriva, sostenido por tus pensamientos, por lo que tú piensas, por lo que tú sientes, entrégaselo al Señor. Amén. Entrégale su vida al Señor. Amén. Y el Amén. Señor de esas cenizas hace algo maravilloso. Te lo decimos Por por experiencia. experiencia, pero pues eso yo pienso que sin Jesucristo es por demás que también estuviéramos haciendo este video.
porque Él hace los medios, este tiempo, porque yo y ella no sabemos a quién le va a hablar el Señor, Amén. ¿verdad? Amén. Y yo lo único que puedo decir es que hay esperanza en Cristo. Amén. Si estás pensando en divorciarte, si estás pensando en, no sé, quitarte la vida no tiene sentido, dale una oportunidad al Señor Jesús. Amén. Yo un día estuve así, pero Él vino a mi vida, vino a la vida de ella, y ahora entiendo de que ella es la mujer que desde el principio Dios tenía preparado para mí. Y nada, es una bendición tener una mujer en la casa, Amén. ¿no? Gloria a Dios. Pues dicen las estadísticas que las mujeres somos las que tenemos todo, ¿verdad? Todo lo que nos acordamos de cada detalle. Decímelo a mí. Y los hombres son son más olvidadizos, pero nosotros tenemos el libro de memorias aquí en el corazón. Y bendito sea Dios, amigos que están allí, que yo puedo hablar de esto Espérame, ya vengo. con toda libertad. Pega su teléfono. Puedo hablar de esto con toda libertad, porque la verdad, amigos, hubo un tiempo, como les decía, me quedé en ese capítulo, ¿verdad? De que duramos desde el 87 hasta el 2001 de novios, que estaba haciendo las cuentas que tuvimos 14 años desde que nos conocimos, pero yo les quiero decir, ¿verdad? Cómo es la historia y cómo Dios ha obrado en nosotros. Todo ese tiempo nosotros no conocíamos de Dios. Teníamos supuestamente un noviazgo de 14 años, pero no crean que los 14 años fuimos novios, sino que en ese lapso de los 14 años pasaron muchas cosas. Mi esposo, mi esposo se enamoraba fácilmente de alguien. Bueno, yo creo que no era amor, ¿verdad? Pero a él le era bien fácil en ese lapso de noviazgo, pues yo era una muchacha, como les decía, una muchacha que tal vez no era una persona atractiva en el sentido pues de que Tú sabes que si eras atractiva, eso tampoco. Sí, pero en el sentido pues de que yo no era de esas muchachas bien vestidas o cosas así, no era de esas muchachas Como pues. tú decías, como esa de las telenovelas. Ajá. Porque a todos nos gustaban las telenovelas en un tiempo, ¿verdad? Sin Cristo, yo y ella nos sentamos a ver telenovelas No me va mucho peor. y, y nada, la niña aquella, el niño rico y aquella. Ajá, era como la historia del niño rico porque ellos tenían su negocio, él era bien popular en el pueblito, pues, y yo era la niña como la niña pobre, no tenía nada que presumir, no tenía cómo lucirme, pues, ante él. Yo era aquella niña que a lo mejor tenía la única mudada de vestir, no tenía que presumir nada, ni zapatos, ni ropa, ni nada, y él era el niño popular del pueblo. Entonces era obvio pues de que yo era como más que todo era la amiga incondicional de él en sus momentos de soledad, en sus momentos de frustración, en sus momentos que él necesitaba a alguien que lo escuchara. Yo era esa persona que estaba allí. Entonces yo creo de que él, no sé cómo me veía en ese entonces, pero yo era la que estaba por él en todo momento. Y a veces yo estaba con el corazón destrozado porque una niña necesitada de amor. Creo que yo no sabía qué era el amor porque yo nunca había conocido a un niño. Él fue el primer niño que digamos el que me robó, el que me dio el primer beso. Yo no sabía de qué era tener un novio. Entonces cuando empezamos de novios me acuerdo que yo pasé un montón de meses que yo tenía temor a que me tocara la mano porque para mí era algo como que era algo, me sentía que era algo malo. Ya cuando yo casi con mis 17 años, cerca de los 17 años, y así fue nuestra historia. Él podía pasearse con muchas novias frente a mi cara y yo con el corazón destrozado porque yo sí como que a pesar que yo no sabía qué era estar enamorada, pero sí había algo que había marcado mi corazón y en ese tiempo de noviazgo yo sufría mucho porque me dejaba y él se iba con otra niña o con otra muchacha y al rato cuando tal vez no tenía nada con esa muchacha me volvía a buscar y así sucesivamente fueron esos
14 años, para que ustedes más o menos tengan la idea cómo Dios trabajó. En el año 98, cuando teníamos 11 años ya de conocernos, él decide venirse para los Estados Unidos. Entonces, en ese entonces yo le había dicho no más, porque ya estaba cansada de mirarlo con muchachas y que siempre era lo mismo, no cambiaba la situación. Ya estaba cansada de que me destrozara el corazón y yo le dije no más, hasta aquí. Y supuestamente éramos amigos, pero él cuando se iba a venir para los Estados Unidos quiso despedirse de mí, pero yo no le creí que él venía para acá, porque pensé yo que me quería convencer que volviera con él. Y luego, a los días me di cuenta de que él sí era cierto que se venía. Creo de que mi corazón latía muy fuerte, porque a pesar de que yo en ese momento no andaba con él, siempre tenía la esperanza que un día íbamos a volver, pero yo dije, se acabaron las esperanzas, aquí se terminó todo, él se fue de este país y yo pues gracias a Dios que a pesar de que una familia de pocos recursos, tuve la oportunidad de estudiar, de graduarme de la high school y pasaron unos años y yo pude tener dinero para empezar una carrera, ir a la universidad. Cuando él se viene para los Estados Unidos, yo estaba estudiando una carrera en la universidad. Él se vino y yo dije, mis esperanzas se terminaron, ya él se fue, yo tengo que sanar mi corazón y olvidarme de él de una vez por todas. Y muchas veces intenté sacarlo de mi corazón y nunca pude lograr borrarlo de mi corazón. Aunque tal vez habían pretendientes y muchachos en mi vida, pero nunca yo pude como enamorarme de nadie más, porque parecía de que Dios había permitido que él lo tuviera aquí en mi corazón. Se vino para los Estados Unidos en el 98 y luego como ya pasaron meses, no sé cuánto tiempo, no sé si pasaron meses o años y él empezó, meses creo yo, y empezó a hablarme y hablarme. Cuando él me vuelve a contactar, yo me quedé asombrada porque yo pensé que lo de nosotros ya era un capítulo cerrado. Y luego él me ilusiona diciéndome que quería estar conmigo. Yo dije, pero ¿cómo si él no era mi novio? Él andaba de novio con alguien más cuando se vino, pero él otra vez volvió a nacer esa ilusión en mí, de que había la posibilidad de que estuviéramos juntos y se empezó a encender aquella ilusión en mi corazón. Y yo ya estudiaba la universidad, pero yo ya no estaba como a gusto. Él me decía, venite porque yo quiero estar contigo, quiero hacer una vida contigo y en fin, yo le pedí tanto a Dios, aunque yo no conocía al Señor en ese entonces, pero siempre fui una persona de oración. Yo creo que desde que yo de niña iba a la escuela dominical, yo creo que confesé a Jesús como mi Señor y Salvador. De grande se me olvidó eso, me aparté, pero yo de niña sé que dejé entrar a Jesús en mi corazón y a Dios nunca se le olvidó lo que de niña había hecho en mi vida. Y el Señor, yo sé que cuando nosotros le conocemos de niños, Él es el que nos anda buscando, Él es el que anda intencionalmente enviando personas para que volvamos a sus caminos. De joven llegaba mucha gente a decirme, mira, te invito a la iglesia, mira esto, pues decía no, porque me encantaba pues los bailes, la diversión. Tal vez no anduve en cosas como drogas, ni alcohol, ni nada por el estilo, pero sí me gustaba divertirme con un grupo de amigas y eso era lo que me detenía a mí para yo abrirle el corazón al Señor, porque me encantaba divertirme, me encantaba ir con mis amigas a las fiestas y creo de que ponía de excusa eso. Bueno, para no hacérselo tan largo, en el 2000 tomo la decisión de venir para acá. Entonces, bueno, como una historia, ¿verdad? De que al fin se va terminando al fin la vida feliz. Se van a unir los dos sí, amores. Al fin dije yo, esta es mi oportunidad. Pedí mucha dirección a Dios, a pesar que yo no era cristiana, pero Dios, siempre yo fui como de esas personas que me gustaba orar. Entonces como que mi corazón siempre estaba en la oración. Yo le dije a Dios, Señor, si es tu voluntad que yo llegue a ese país, que yo vaya, permite que yo me vaya y que no hayan tropiezos. Y así pasó, oré, pedí consejos, me vine con el consentimiento de mi mamá. Ya a esta altura yo ya casi digamos con una edad ya mayor, ya no era una niña, ya una persona de 30 años.
ya no era como para decir, pues soy una niña, no sé lo que voy a hacer. Yo ya sabía de que era la persona que yo había amado toda mi vida. Hice y me vine. Y aquella ilusión que íbamos a venir y que nos íbamos a juntar. La luna de miel. La luna de miel, pero no les voy a contar los detalles, voy a suprimir eso. Pero cuando yo llegué aquí, que por fin íbamos a consumar ese amor y que todo iba a estar bien, me vine a encontrar con infinidad de sorpresas, que otra vez mi corazón se quebró en 1000 pedazos. Habían cosas que él no me las había dicho que estaban pasando y yo venía muy ilusionada. Dejé una carrera universitaria, tenía mi trabajo, prácticamente yo no tenía necesidad de venirme, tenía mi vida realizada, trabajaba, era la que le ayudaba a mi mamá, era como el hombre de la casa que le ayudaba a sostener la casa, todo. Yo era la responsable de la casa, de proveer para la casa de mi mamá. Y mi mamá pues me dejó que viniera porque yo ya era una persona de 30 años y cuando al fin pensé que todo iba a ser felicidad, habían cosas que él no me había dicho. Y habían cosas de que habían terceras personas y no me duró la felicidad, pero ni siquiera ni un mes. Al cabo de un mes, menos de un mes, de yo haber llegado aquí, yo quería que la tierra me tragara. Cuando al fin, como en las telenovelas, que al fin todo va a ser felicidad, como han visto la telenovela que te dejan me vine a encontrar con cosas que verdaderamente rompieron mi corazón en 1000 pedazos. O sea, cuando ya piensas de que todo va a ser consumado y todo va a ser felicidad, otra vez se vuelve a repetir la misma historia. Yo quería amanecer, estaba aquí, quería despertar y creer que todo era una pesadilla, que yo iba a amanecer allá en mi cama, en mi casa. Yo quería saltarme toda frontera y estar en mi lugar. Y créanme que yo llegué al punto de arrepentirme en ese momento. Sí me arrepentí de haberme venido para este país, porque yo me recriminaba a mí misma y decía yo, Señor, yo no sé si es porque tú no querías que yo viniera y tal vez mi necedad hace que yo esté sufriendo esto. Y yo le había orado a Dios, pero yo te oré, ¿y por qué permitiste que yo viniera a este país? Si yo te oré y tú me abriste las puertas y pude venir. Pero en realidad entré en un estado de depresión, en un estado terrible, en un estado de una desilusión completa. Entonces yo me tuve que venir de donde estaba mi esposo de vacaciones para donde una hermana mía, y aquí donde yo me di cuenta de todo, ya todo, aparentemente todo se fue abajo, pero en ese momento yo no conocía de Dios y yo quise darme una oportunidad a mí y le quise dar una oportunidad a Él, que a pesar de todo lo que estaba de por medio, barreras fuertes que se oponían entre nosotros, cosas de que no se pueden borrar del mapa, porque son cosas bien reales que no puedes apartarlas, tienes que aprender a sobrevivir con esas cosas. Y luego yo me quise dar una oportunidad a mí y una oportunidad a él. Le dije yo, ¿tú me amas a mí? Pues él dijo que sí. Pues en ese entonces solo Dios sabía si era cierto, pero en realidad yo me volví para donde él estaba. Empezamos una vida juntos. Traté de la manera de darle vuelta a la página, de olvidarme de toda esa situación, de toda esa desilusión, a empezar de cero. Yo creo que lo que más me ha sostenido a mí en esta relación es que Dios siempre ha puesto un amor muy grande por mi esposo. Siempre, desde que en ese entonces nosotros no estábamos casados, solo estábamos juntos. Y creo que el amor que Dios puso en mi corazón toda la vida por él era más fuerte que mis propias fuerzas. Ahora lo entiendo, de que creo de que ese amor el Señor nos tenía tan enlazados, desde que Dios tenía planes que nunca el Señor permitió, de que a pesar de todas las barreras, de todos los errores, de todas las cosas que se interponían, siempre fue más fuerte el amor para con Él que las circunstancias que a veces estábamos pasando.
y nos Sí. dimos una oportunidad y empezamos, y yo traté la manera de olvidar todo eso que yo me había venido a desilusionar a este país, y pude vivir y pude superar eso y tantas cosas de allí. Mi embarazo tuve ya, luego salí embarazada de mis dos gemelitos, y ya habían dos niños en nuestras vidas. Yo en ese entonces, cuando nosotros íbamos a empezar otra vez, que después de toda esa tormenta, yo le dije a Dios, Dios, yo no sé lo que va a pasar con nuestra vida. No estábamos casados, yo no sé, no éramos cristianos, obvio, no éramos cristianos. Sabemos que cuando ya conocemos a Dios, nosotros no podemos estar en unión libre, pero en ese entonces no conocíamos del Señor, por eso estábamos en unión libre. Vinieron los niños, pero antes de que esos niños nacieran, yo le dije al Señor, Señor, yo quiero que por favor tú me des la oportunidad de ser mamá. A ese entonces yo tenía 30 años. Tú me des la oportunidad de ser mamá, porque yo no sé qué va a pasar con mi vida. Yo no me siento segura con mi esposo. Yo no sé si las cosas van a funcionar. Yo iba como de un estado a donde estaba él, de un estado a donde estaba él, me regresé para donde estaba él. Yo no sabía qué iba a pasar. Tenía una inseguridad, una incertidumbre. Yo iba en el avión y diciéndole, Dios, dame la oportunidad de ser mamá. Pase lo que pase, le dije yo, pues yo sé que si tú me das un hijo, yo voy a poder salir adelante. Yo no me quiero quedar sola, yo no me quiero quedar, yo quiero tener algo por qué luchar. No importa de que si él al final las cosas no funcionan. Y ahora que tiene estos tres adolescentes, ¿qué dice? Y, Y pero ahora bueno, que, pero el punto es y ahora que tienes tres, que así soy bendecida, muy bendecida. Los hijos siempre han sido una bendición. ¿verdad? Sí, siempre han Tres sido. te dio, ¿verdad? Pero el punto es que yo le oré. El punto es que yo le oré por un hijo, y la sorpresa es que Dios me contestó luego. Cuando yo me volví a juntar con mi esposo, luego, cuando yo regresé del estado de Utah para California, luego salí, como que el Señor le dije, y el Señor así, en un tronar de dedos, me contestó. Y luego salí embarazada, y cual la sorpresa fue de que no era uno, sino que eran dos. O sea que Dios me bendijo por partida doble. Sí. Y empezamos una vida con mi esposo, la verdad. De allí todo estaba bien, logramos superar, como que yo salté todo eso que estaban y seguí mi vida con él. Pero luego tomamos decisiones terribles. Esas decisiones terribles hicieron que una vez más casi nuestro matrimonio se viniera abajo, porque decidimos por un tiempo estar, él por cuestión de trabajo estar en un lugar y yo en otro lugar. Entonces esa separación que tuvimos, que fue mutua, otra vez, después de que yo tenía la bendición, que después que yo tenía a los gemelitos de 7 meses, otra vez estaba esperando el tercer hijo. Entonces Dios me bendijo una vez más con triple bendición. 3 muchachos, los tuve en menos de 2 años, 3 hijos. O sea, yo le pedí un hijo al Señor, el Señor me dio 3. Cuando ya tenían mis niños 2 meses de nacidos, los gemelitos, nos casamos. Así es que nosotros tenemos 18 años de casados. Nos casamos en el 2002, cuando mis gemelitos estaban chiquititos. Gracias a Dios nos pudimos casar. Y ya casados, tomamos decisiones muy terribles, que una vez más nos pasaron una factura tan terrible en el matrimonio, de que allí fue. Los hijos no son un error, los hijos son una herencia de Dios. La palabra de Dios dice eso, que herencia de Jehová son los Amén. hijos, dicen, ¿verdad? Amén. El punto que ella cuenta, cuando ella venía de El Salvador para acá, ella traía muchas ilusiones. Ninguno de nosotros teníamos hijos. Pero en mis tiempos así, perdido, como al principio del video digo, ¿verdad? Que uno anda ciego, anda con la mente limitada, comete muchas situaciones. Vuelvo a repetir, los hijos son una herencia de Jehová. Son una bendición. Los hijos no son una carga, son una bendición. Amén. Amén. Ya sea que, porque a veces cometemos el error de decir de que cometí un error. No es un error. En Cristo no hay errores. Son situaciones
que Dios te las hace ver para que mires el poder de Dios y que para que tú seas un testimonio para alguien que está en esa situación igual. Y el detalle que ella sufrió mucho fue porque yo tengo otro hijo con otra persona, pero en ese tiempo ella venía ilusionada de que íbamos a hacer la vida juntos, pero da la casualidad que por situaciones de, de inmadurez, de la falta, como ella dice, de un papá afectivo, de una guianza, uno busca eso en personas y cree que eso va a llenar esa situación. Y eso causó un conflicto en nosotros porque pues ella tenía una ilusión y yo la amo, siempre la he querido, la he amado, pero han habido circunstancias que ahora entiendo que han sido de parte de Dios, porque no solamente ha sido de que yo tengo otro hijo con otra persona y que mi hijo es una bendición. Yo siempre he tenido, ah, desde que él nació, he tratado de que mis hijos tengan contacto con mi otro hijo que está en California, que lo amo con todo mi corazón, es mi tesoro. Y la escritura dice que cree en el Señor y serás salvo tú Y toda tu y casa. toda tu casa, ¿verdad? La bendición más grande que Dios me ha dado es de que mi hijo también recibió a Cristo Jesús y él también es cristiano. La madre también de él es cristiana, ha recibido al Señor. O sea que por eso hay una bendición de parte de Dios. Pero yo te quiero decir algo a ti, varón, a ti, aquel que crees que sin Cristo crees que tú eres el atractivo y que tú eres el que atraes a las mujeres y que tú eres como dicen, Juan Camaney, ¿verdad? Esa es una mentira del diablo. Porque el plan más maléfico que el diablo puede hacer es destruir los matrimonios, destruir las parejas. Destruyendo las parejas se destruye la relación y los que pagan el precio de todo eso son los hijos.